palabra, Señor. Gracias por el privilegio de estar acá, Señor. Pedimos por tanta gente que en estos momentos, todo el mundo, alrededor del mundo, la está pasando mal, Señor, por esas familias que han perdido a seres queridos y que están sufriendo esa pena en muchos lugares del mundo, por Europa, por Estados Unidos, que está empezando la crisis. No se ve que están empezando. Nosotros en el país también, Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta ahorita nos has guardado, nos has librado, Señor, y gracias a las precauciones que se han tomado en esta nación, pues creo que estamos enfrentando un poquito mejor la crisis que otros lugares, Padre. Danos sabiduría y entendimiento para saber lo que tenemos que hacer en todo momento de crisis o necesidad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estaba viendo a través de la historia, había un Napoleón dijo una vez, el que no sabe de historia está obligado a repetirlo. Hizo esta frase famosa que también fue dicha también por un filósofo español que era Jorge Agustín Nicolás Ruiz. De hecho, esta misma frase también se encontró en los campos de concentración, donde tuvieron a los judíos en Polonia, la misma frase. Y nos pone a reflexionar, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo una situación difícil, y aunque tenemos una historia reciente, por decirlo así, porque podemos ver lo que sucedió en China a finales del año 2019 y a principios de este año, y cómo esa nación pudo enfrentar esta crisis con prevención, tomando medidas extremas como la cuarentena, y podemos ver cómo países obviaron o pasaron de menos este tipo de prevención y están pagando el precio, como los países europeos que están pagando un alto precio en vidas humanas. Y pues tenemos que tener una diferencia en lo que es prevención y qué es la fe. Bueno, veamos qué es la fe. Lo hemos estado estudiando antes de esta crisis con nuestro pastor Eduardo Aquino, que en el capítulo 11 de Hebreos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces podríamos decir, la fe está basada en las promesas de Dios. Concretamente, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina y es la creencia o la convicción segura de lo que no se ve. Eso es fe, basado en las promesas de nuestro Señor, todas las promesas de Dios. ¿Y qué es prevención? Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, nociva o trágica. Eso es prevención. A través de la historia bíblica, notaba varios ejemplos de prevención de gente que fue advertida que venía una calamidad grande y tomaron medidas de prevención, como se tomaron en nuestro país El Salvador. Nuestro país ha tomado muchas medidas de prevención, como cuáles: la cuarentena, antes de que se decretara o que hubiera un caso confirmado de este virus, nuestro país tomó medidas de prevención. Y a través de la historia de la Biblia, muchos hombres tomaron medidas de prevención. Cuando fueron advertidos por Dios o por diversas maneras, se les reveló que tenía un problema y tomaron medidas o hicieron algo para que estas crisis que a lo largo de la historia han sucedido, poderlas enfrentar de una mejor manera, estando preparados. Dios nos avisa y nos da la oportunidad para que nos preparemos y estemos listos a reaccionar para cuando venga la crisis. En El Salvador reaccionamos
bastante tiempo antes de que comenzara la crisis. ¿Cómo? Cuarentena, ahora ya toda la gente que venía fuera del país la pusieron en una cuarentena estricta y casualmente de ahí están saliendo la mayor casos de gente con esta enfermedad. Ya están en cuarentena desde antes que se les detectara y a medida han estado siguiendo detectando, o sea, se aislaron para evitar un mayor problema a nuestra población. Y así, aquí está, podemos ver en la pantalla lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no confundamos lo que es fe y cuando el Señor nos da la oportunidad de tomar medidas de prevención. No dejaremos de ser espirituales por seguir normas de seguridad o de prevención. No hay que confundir lo que es fe y la esperanza en Dios con lo que es imprudencia. Podemos ver a través de las Escrituras el primer hombre que tomó medidas preventivas fue Noé. Nos podemos ir al libro de Hebreos 11:7 y ahí veremos cómo Noé tomó estas medidas, porque fue advertido y él obedeció anticipadamente. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, por lo tanto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, pero con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vaya, podemos ver el primer de los tres que pude investigar. Este es el primer personaje de la Biblia, Noé. Dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios. Aquí a Noé Dios se lo advirtió. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Nadie sabía en la época cuando a Noé se le advirtió, no conocía ni lo que era la lluvia. Entonces cuando él fue advertido y obedeció, toda la gente lo criticaba, lo miraba mal. Pero ¿qué hizo Noé? Tomar medidas preventivas. Con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. ¿Le falló la fe a Noé? Claro que no. Claro que no. Al contrario, por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros fuimos advertidos y tomamos medidas preventivas antes de, así como Noé. Y mucha gente en la época criticó o miró mal, juzgó a Noé porque no sabían lo que sucedía. Nosotros podemos estar viendo lo que tuvimos la fortuna de ver lo que sucedió en China, como ellos se enfrentaron, y a este día, 31 de marzo, ya ellos se están volviendo poco a poco y gradualmente a la normalidad. Y podemos ver cómo ellos enfrentaron esa situación y aplicar esa historia, que es una historia reciente de hace un mes y medio, se está aplicando también en el país para evitar problemas o crisis más difíciles, porque son países mucho más avanzados que el nuestro. Nosotros tenemos que tener muchas más medidas porque no tenemos la capacidad económica ni tecnológica. Y eso no es que, en el caso de Noé, no es que le haya fallado la fe, al contrario, por esa fe que él tuvo de hacer las cosas que para su tiempo nadie sabía y que muchos lo habían dicho que quizás estaba un poco loco o desvariando y no entendían que Noé estaba haciendo caso a lo que el Señor le dijo. Y por esa fe
condenó al mundo. Vamos a ver el libro de Proverbios 22:3, donde el Señor también nos da muchos consejos en el libro de Proverbios. Y aquí está, dice, el capítulo 22 de Proverbios, versículo 3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde. Wow. Aquel que es avisado o aquel entendido ve el mal y se esconde. No se queda esperando como los simples. Dice, los simples pasan y reciben el daño. Si a nosotros se nos advirtió de lo que venía al mundo entero, porque es algo que es de carácter mundial, entonces tenemos que ser entendidos, avisados. Vemos que viene este problema y que tenemos que escondernos, prepararnos, estar listos, tomar las medidas necesarias para que este mal no llegue a nuestros hogares, no llegue a nuestras familias. Se nos están diciendo normas: no salga de casa. No es nada complicado. Lavarse las manos. Se nos dice, lávese las manos, échese alcohol gel. No dan forma de lavar. Eso es tener medidas preventivas ante lo que nos viene. Si estamos siendo avisados, que vemos que viene el mal, vemos lo que ha hecho en otras partes del mundo. Entonces, y nos dicen qué hacer para evitar que esto llegue a nosotros. Entonces, tenemos que ser preventivos y hacer lo que nos corresponde. Dice en 23, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquellos que se confiaron mucho, aquellas naciones que se confiaron, están pagando las consecuencias. Y solo nos toca a nosotros tomar la lección y entender que si nosotros ponemos atención, si estamos viendo que viene lo malo hacia nosotros, pues tomemos las medidas necesarias para apartarnos de eso. Vamos a ver a otra persona que tomó medidas preventivas. Fue José. Vamos a hablar de José, cuando José fue vendido por sus hermanos a Faraón, y la historia de José ya es muy conocida, pero a José se le advirtió. Vámonos al libro de Génesis 41:25, del 25 al 27. Podemos ver otra persona, otro padre de la fe, que fue advertido, le dijeron de que venía cierta necesidad, una calamidad, y él tomó medidas preventivas para que esa calamidad no le afectara tanto. Veamos, Génesis 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Siguiente versículo, pastor. No te dejes enfocado en la pantalla, porque son 3 versículos. El 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón uno mismo es. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. El versículo 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Ahí estaba haciendo la interpretación del sueño de Faraón. Entonces, José interpreta un sueño de Faraón como 7 años de abundancia, seguido por 7 años de escasez. Fue advertido lo que iba a suceder en la tierra.
en la tierra, en el reinado de Faraón, fue advertido. José pudo haber dicho, no hay por qué tener fe, no hay por qué temer, tengamos fe, vamos a reprender toda escasez, soy hijo de Dios. Pero ¿qué hizo José? José, sabiendo lo que venía y que se le había dado la oportunidad, ¿qué es lo que hizo? Tomar medidas preventivas. ¿Qué medidas tomó José? Ante se le había revelado por medio de sueños de Faraón lo que iba a acontecer. Entonces, José tomó medidas preventivas. En Génesis 41, del 47 al 49, podemos leer. 41-47 dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Se estaba cumpliendo lo que le había sido revelado. Y la tierra en esos 7 años produjo, pero a montones, hasta de sobra. Versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y la guardó. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea, él empezó a recoger. En el 49, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía números. O sea, hubo tanta abundancia que había trigo como la arena del mar. Entonces José empezó a almacenar en esos 7 años de abundancia, porque sabía que lo que venía después eran 7 años de necesidad. Dios le dio la oportunidad y le reveló para que él hiciera algo correcto, que era almacenar, porque venía una gran necesidad. Y no olvidemos que José fue respaldado por Dios. Así que si nosotros estamos tomando medidas y se nos pide no salga de casa, tenemos que ser como estos hombres que tomaron, entendieron lo que venía y tomaron las medidas necesarias para que cuando viniese la calamidad no llegara a su pueblo, a su casa. En este momento, en el caso de José, era el pueblo de Egipto. Pero gracias a este oportuno que hizo José de almacenar, salvó también a su familia. Si gustan, leamos un poquito más adelante, en el 41, del 54 al 57. Vamos a ver, del 54 al 57. Ya José había pasado el tiempo de abundancia y había almacenado. José tenía había tomado suficientes precauciones para que cuando llegaran estos años no padecer. Y dice, en el versículo 54, y comenzaron a venir 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ahí vemos que José era un hombre que nuestro Señor lo respaldó con un propósito, con el propósito de que la nación, su pueblo, no sufriera. Porque después dice la historia que llegó su familia y estuvo con ellos. Si José no hubiera tomado esas medidas de prevención, hubieran sido otra consecuencia. Nosotros estamos ahora, se nos pide que tomemos medidas de prevención para evitar que cuando venga este problema o se agudice, no venga porque ya lo tenemos en el país en una escala mínima. 32 casos había hasta el mediodía. Podemos tomar medidas para que eso no nos golpee tan fuerte a nosotros. Hemos sido advertidos con suficientemente tiempo. Y no debemos de confundir, ¿verdad? Tenemos que saber que el Señor nos va a respaldar. Nos va a respaldar. Ese es el versículo 54. Dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Lo que se había
dicho con muchos años de anticipación se cumplió. Lo que nos ha sido dicho a nosotros, que venía esta enfermedad, que iba a haber una gran calamidad en la tierra, se está cumpliendo. Dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Veamos el versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Versículo 56. Y el hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces, ya cuando estaba la necesidad en el pueblo, entonces dice, abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. En todo el mundo, en toda la tierra conocida, en ese entonces había hambre. ¿Qué hizo José? Antes, siguiendo la instrucción de Dios, tomó medidas preventivas para que cuando ya estuvo esa necesidad, esa hambre, se supieron qué hacer. Nosotros, y ya trayéndolo a nuestro tiempo, hemos sido advertidos que va a venir esta enfermedad. Se nos dijo qué tenemos que hacer para que esta enfermedad no llegue a nuestros hogares. Tenemos que ser entendidos que si nosotros no queremos llevar este tipo de problemas a nuestro hogar y después no tener la responsabilidad que por culpa nuestra se enfermó algún familiar o se enfermó mi mamá, mi papá y adultos mayores, y verlos que después se los dieron a cuarentena, y cuando estas enfermedades ven, ustedes pueden ver ahorita en los noticieros que es tanta cantidad y como es tan contagiosa, no dan la oportunidad ni de velar. En el país inclusive solo son 2 horas y a 2 personas de la familia que dan permiso de velar ahorita a cualquier persona que fallezca en ese tiempo. Entonces, para evitarnos ese tipo de penas, y ya que tenemos la advertencia que se nos ha sido dada, tomemos medidas preventivas. Hagamos caso a lo que se nos pide. No salgamos de nuestros hogares a menos que sea sumamente necesario por alimentos. Y si salimos, usemos lo que se nos ha recomendado: la mascarilla, los guantes, lavarse las manos con jabón. Lo que este virus no soporta es la higiene. Vamos a ver a la siguiente persona que tomó medidas preventivas. Fue José y María. Tomaron medidas preventivas cuando fueron advertidos de que estaba Jesús recién nacido. Vamos a leerlo en Mateo 2, capítulo 3. Mateo 2, capítulo 13. Mateo 2, 13. Estamos hablando del contexto cuando hubo la matanza de los niños. Dice, después, estaba recién nacido nuestro Señor Jesucristo, decía, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí podemos ver otra persona que en esta ocasión fue advertido por un ángel, que era José y María. Y fue advertido por un ángel que Herodes iba a matar a todos los niños que estuvieran en el rango de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se le advierte? Se le advierte que Herodes buscaba al niño no para humillarlo, lo buscaba para matarlo. Entonces ese era el problema que tenía. Y la advertencia fue,
que se fuera. Le dijo a dónde y qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiera sucedido si José no lo hace? O sea, hubiera desobedecido primero la voz de Dios, porque si Dios nos da una advertencia y nosotros tenemos entendimiento, o sea, tenemos que tomar, como decía el Proverbio 23, que leímos hace un poquito, el avisado del mal, el mal y se aparta. Pero si nosotros estamos viendo que viene la enfermedad o el mal, si nos quedamos sin hacer nada, estando advertidos, vamos a recibir todo el daño. Decía, el segundo punto que yo tenía acá era, como medida debía tomar al niño y a su madre y ir a Egipto. ¿Qué cree que hizo José y María? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Reprender al diablo. Y nos hubiéramos reprendido, Señor, reprende a Herodes. No, ¿verdad? Hay momentos que no es que a José le faltara la fe, pero si fue advertido con tiempo, José obedeció y tomó las medidas necesarias. Y por eso, recuerdo lo que dice el Proverbio 23, ¿verdad? El avisado del mal y se esconde, mas los simples recibirán el daño. No dejamos de ser espirituales por seguir normas de seguridad o prevención. No nos debemos de confundir lo que es tomar medidas o ser espirituales. No confundamos lo que es fe y la esperanza en Dios con imprudencia. Ese es el punto medular de este sermón, que no hay que confundir lo que es fe y la confianza y la esperanza en Dios con imprudencia. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. No tenemos que temer, hay que confiar en Dios, pero también debemos obedecer las directrices que dan las autoridades que nos gobiernan. Acuérdense que en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es el mensaje para este día. No hay que confundir lo que es fe y confianza en nuestro Señor, que sabemos que la tenemos y que Él nos cuida, con lo que es imprudencia. Vamos a orar aquí con el pastor Gilberto. Dios les bendiga, hermanos. Palabra de Dios. Gracias, pastor Alfonso. Vamos en unos momentos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en esta hora porque tu palabra, bendito Dios, nos llega en un momento oportuno. Gracias, Padre Santo, porque siempre tú tienes palabra para nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora. Sobre todo porque tu palabra nos enseña que tú siempre tienes el control. Que todos y cada uno de nosotros podemos confiar en ti. Podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en ti. Y podemos estar seguros que no importa lo que venga, que no importa lo que pase en este tiempo, el tema fundamental es esta pandemia, bendito Dios. Y no estamos temerosos de ella, simplemente estamos acatando lo que tu palabra nos dice. Tu palabra nos enseña y nos recuerda en esta hora que es de sabios tomar las medidas de prevención. Que grandes hombres de la fe, bendito Dios, fueron avisados de tu parte para que tomaran medidas ante hechos que podían afectarles en el futuro. Tenemos a José, que abrió sus oídos, que abrió su corazón para poner atención a lo que tú le estabas indicando, y de esa manera no solamente salvó su vida, salvó toda una nación. Padre Santo, en esta hora queremos darte las gracias por los gobernantes que tú has puesto, bendito Padre. Y tu palabra también nos enseña, tu palabra también nos indica que debemos orar por ellos. Por eso en esta hora, Padre Santo, elevamos nuestra oración para que des tu entendimiento, bendito Dios, para que des tu sabiduría, Padre Santo, a nuestros gobernantes,
a nuestro presidente Nayib Bukele, que seas tú guiando, Padre Santo, todas y cada una de las direcciones, Señor, que Él dará a su pueblo, todas y cada una de las recomendaciones, todas y cada una de las normas, bendito Padre. Esto es algo nuevo, bendito Dios. Nuestra generación no había antes pasado por una situación similar. Y es fácil echar culpas, Padre. Pero en esta hora, bendito Dios, te pedimos que seas tú guiándolo, bendito Padre. Que seas tú guiándolo a Él y a todos y cada uno de los asesores que le acompañan, a todos y cada uno de los miembros de este gabinete, Padre Santo, que están tomando decisiones, que están teniendo de primera mano las situaciones y teniendo que tomar decisiones que sean acertadas, Padre Santo, y que nos permitan atravesar este momento, que nos permitan salir en victoria, que nos permitan, Padre Santo, al cubrir cada una de estas recomendaciones, Padre bendito, poder darte a ti la gloria y la honra, porque tú nos guiaste, porque tú nos cuidaste, porque tú nos preservaste de todo este mundo. Tuya será la gloria, tuya será la honra, tuyo es el poder, en ti estamos confiando. Puede desde su hogar continuar orando al Señor, mientras en este momento nos dirigimos a ti que en esta hora estás sintonizando esta transmisión y que no has entregado tu corazón, que no has entregado tu vida a Cristo. Tú estás viendo todo lo que sucede. Date cuenta cómo todos y cada uno de los que creemos en Jesucristo, de los que creemos en Dios, podemos estar tranquilos y confiados. Sí, nos cuidamos, nos lavamos las manos, tomamos la distancia de vida, permanecemos en casa, porque también la palabra de Dios nos manda a ser obedientes, nos manda a respetar las autoridades, y porque también Dios dio instrucciones a su pueblo en el desierto para que cuidasen su salud. Son las instrucciones que estamos recibiendo en este momento. Te invito a que tú puedas seguirlas también. Pero más que eso, nos interesa en esta hora que tengas la oportunidad de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, para que Él te guarde de esta pandemia, de este mal, pero sobre todo para que Él pueda darte a ti, para que tú puedas recibir ese regalo tan grande que Él ya dio en la cruz del Calvario, tu salvación, la salvación de tu alma y la vida eterna. Si tú quieres en esta hora recibir ese regalo tan grande, entregado por Jesucristo en la cruz del Calvario, a precio de su sangre, te invito a que allí donde tú te encuentres, le digas a nuestro Padre Celestial, que le ores a Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Padre, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar eternamente en tu presencia. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Si tú lo has recibido en esta hora, déjame decirte que la palabra de Dios es clara cuando dice en Juan 1:12: a todos los que le recibieron. Y cuando dice a todos, no deja a ninguno afuera. No importa lo que hayamos hecho, no importa. Dice a todos los que le recibieron, les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a esta vida eterna que Dios nos ha regalado en esta hora. En el nombre de Jesús, en esta hora, hemos orado, Padre Santo, y te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la vida y te agradecemos por la misericordia que tienes para cada uno de nosotros, porque todo esto, bendito Dios, lo hemos orado, lo pedimos y lo agradecemos
en el nombre poderoso de tu divino Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te esperamos mañana, 6 de la mañana, amaneciendo con Dios.